Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la asistencia a este acto familiar, como también familiar es la poesía de aquí nuestro amigo Manuel. Quiero agradecer al Ateneo por darnos la oportunidad, como siempre, de presentar el acto aquí y a Manuel por venir a leernos, a recitarnos sus poemas. Se me pide que le haga una pequeña presentación. Yo intentaré ser par con palabras para que él sea el verdadero protagonista del acto. La presentación que le voy a hacer no es otra que la reseña que ya le hice del libro y que creo que resumen bien, que resumen bien lo que podemos hablar de la poesía de Manuel. Los recuerdos se almacenan en nuestro interior como pequeñas cajitas de música a la espera de que algo o alguien venga a activar sus resortes para que suenen de nuevo. Hoy han sido los poemas de Manuel Morilla los que han levantado la tapita de madera de la caja de música de mis recuerdos. A través de su colorido calidoscopio, editado por la siempre elegante editorial jerezana Libros, Canto y Cuento, he tenido la impresión de regresar no solo a los veranos de mi infancia y juventud, sino también a mis primeros poemas, esos que se regaban distraídos por los márgenes del cuaderno de matemáticas. A ese empezar a aprender a ser poeta, a la incipiente necesidad de expresar que la distancia de los años ahora nos hace ver en segunda persona, como dice el poeta en su melancolía, entre versos contados con los dedos, anhelo fue tu infancia sin medidas. Calidoscopio es, en cierto modo, una antología vital del autor, una especie de cajón desastre de poesía, prosa e ilustraciones que recogen, en menos de 100 páginas, más de 3 décadas de vivencias. Su poesía destaca especialmente por la sencillez de su escritura tan fluida que parece hablada y por el sabio prescindir de adjetivos innecesarios y hojarascas. En sus versos, íntimos, sencillos y bien marcados, se aprecia la influencia del poeta Vicente Núñez y la cercanía y consejo de autores como Francisco Bejarano, Carmen Gallego, Pedro Sevilla, Pepe Tamayo y José Mateo, entre otros. Un vistazo a través del caleidoscópico prisma del poeta, de composiciones como Desde la otra orilla, En el huerto o Tardes de domingo, nos basta para descubrir que estamos ante una voz en construcción, aunque con mucho que decir. Un poeta cercano, empeñado en rescatar de las fauces del olvido aquellas emociones y vivencias que le hacen ser humano. Y en este sentido, vale la pena dejar que sea el propio autor quien ponga el broche a la reseña. Siempre me lo decías, madre, olvidar las cosas es igual que perderlas. Muchas gracias. Y ahora damos paso al poeta, que es lo que hemos venido a escuchar. Sí. Bueno, pues yo empezaré. ¿Se me escucha bien así? ¿No? Yo empezaré dando las gracias en primer lugar a Sergio Moreno por la introducción que ha hecho aquí a mi presentación de hoy, y se nota lo buen amigo que es. Se nota que es un amigo el que me lo ha hecho. Yo de aquí te quiero dar las gracias, Sergio, no solamente por la presentación que me ha hecho, sino porque de alguna manera pues él ha estado moviendo todo esto para que hoy podamos estar aquí presentando mi libro. También quiero dar las gracias al Ateneo, porque no puede cederme este espacio tan bonito, a vosotros que estáis aquí hoy, aunque no están todos los que han querido venir, pero están los que tienen que estar, que son muy importantes. Y bueno, darle también las gracias a dos amigos y entrañables compañeros como es Pilar y como es José Mateo, ¿no? José Mateo, que es mi maestro, mi precursor y el que me ha llevado de la mano por todo este camino. Dar las gracias porque ha tenido mucha paciencia conmigo y porque soy un poco indolente en todo esto de las publicaciones, y él ha sido el que ha publicado el libro.
sea que gran parte de la culpa de que hoy estemos aquí, para bien o para mal, pues, la tiene Pedro, José Mateo. También, bueno, que decir de Yolanda, mi mujer, que me ha aguantado en todo este tiempo y... Bueno, y a mi nieta Celia, que está aquí, la tenemos en primera fila. Hola, Celia. Bueno, esas presentaciones, no sé si me he dejado a alguien, bueno, ya lo he dicho que a vosotros también, ¿no? Creo. Que esas presentaciones, pues, he hecho un pequeño guión porque no quiero estar más de 3 horas 4. O sea, yo que con 3 horas 4 también, entonces se me puedo dar cada cosa y digo, mira, me llevo esto y así en 3 horas lo tenemos arreglado. Si alguien tiene que ir al cuarto baño, que levante la mano y puede salir. Bueno, una cosa que me ha pasado muy curiosa, que cuando he estado, me han llamado algunos amigos que no han podido venir, y esto es cierto, que no han podido venir por diferentes motivos, ha habido circunstancias y no han podido venir. Hasta las 6 de la tarde me están llamando algunos. Pero he descubierto una cosa curiosa, que me llamaban y me decían, no me preguntaban dónde estaba el Ateneo. Dice, mira, si puedo me paso por allí, pero ¿dónde es la copita que os voy a tomar luego? Yo pienso que uno tiene amigos amantes de los bares, por lo que estoy viendo, bueno, me gustan más los bares que esto, pero bueno. Entonces, dicho esto, y de algo muy que he estado pensando, y una pequeña reflexión que he hecho, la quiero leer porque así para mí es más fácil y no divago. A la pregunta ¿por qué se escribe poesía? Cada uno de nosotros tendría una concentración diferente para llegar a una misma respuesta. No lo sabremos explicar. Yo pienso que lo que aquí escriben poesía, pues, no lo podemos ni explicar a veces por qué escribimos o hacemos cosas. Decía Gil de Viedma algo así como que lo natural sería leer poesía y no escribirla. Mi pregunta va más por ahí. ¿Cuándo comenzamos a leer? ¿O por qué comenzamos a leer? Los primeros recuerdos que yo tengo de la lectura tienen que ver con las mañanas de domingo de invierno en una mesa camilla con un brasero, chocolate caliente y churros y tebeos del Capitán Trueno, que me traía mi tía abuela Carmen, y de las amables prostitutas que ella regentaba, que me animaban a recitar poemas, a cantar y a bailar por unas perras gordas. Ahí empiezan mis primeros recuerdos de lo que es la lectura, de empezar a leer cosillas. Bueno, y yo hay un poquito, digo que una pequeña cosita, que digo que, bueno, que me da un burbujeo en la garganta cuando estos recuerdos me llegan de lo feliz que era, del exceso tan grande de felicidad que tenía yo en aquella época, siendo un niño, pues, poco mayor que es mi nieta ahora, con 7 añitos, cosas así, ¿vale? Poco más tengo que decir al por qué leo más que escribo. Sobre mi libro no sé si comentaron algo, la inmensa mayoría de aquí lo sabéis, pero bueno, por si como alguno de vosotros no tiene el libro, pues os explico muy a grosso modo qué es lo que contiene. El libro se divide en 5 partes. La parte primera, que se titula Leer para morir, trata de la poesía y del joven poeta que fui en los primeros 80. La segunda, El correr de las aguas, habla de la infancia, de los años de juventud y de mis padres. Y la tercera parte, Contra la vida, contiene varios poemas existenciales, escritos para buscar, en parte, el equilibrio emocional del poeta. La cuarta parte, titulada Una sencilla felicidad, trata del amor, tanto de juventud como de senectud, y del desamor. Y por último, la canción del cuclillo, que contiene versos en prosa, que hablan sobre la ciudad y de la redención de los corazones que una vez amaron o fueron amados. Bien, dicho esto, pues empezaré iré contando las anécdotas de algunos poemas, el por qué surgen, por qué me viene a mí la idea de escribir ese poema. Uno de ellos es Juan y Francisco, que es el primero que voy a leer. Este poema, cuando mi madre fallece, pues recojo de mi casa una fotografía en la que estoy yo muy pequeñito con mi padre y mi madre
paseando por la feria de la línea. Y detrás miro y venía el lápiz muy diluido por el tiempo, ponía papá, mamá y Manolito. Entonces eso me emocionó, me sentí emocionado de ver esa fotografía, y de ahí surge el poema que veré, que se llama Juan y Francisco. Juan y Francisco. In memoriam. Aquí se pueden ver a mis padres tan jóvenes. Él luce un traje oscuro y ella un vestido blanco de 1960 y poco, elegante y apuesta, junto a mí paseando de la mano, con esas miradas suyas que van hacia la luz, donde descubrí el mundo. Una ansia viva fueron sus abrazos. En sus almas siempre estaré con ellos. En mi alma siempre vendrán conmigo. Bien, después de ese primer poema, voy a leer un poema que es curioso. Estuve leyendo hace unos días un artículo que venía hablando del tema que yo voy a tocar. Es curioso cómo las cosas van llegando solas. El poema se llama A un viejo poeta y habla un poco del desprecio que a veces sienten los jóvenes hacia los más mayores. Por lo visto, eso le han dado en llamar edadismo. No sé si he oído hablar de lo oído hablar de él, pues eso es un término salido nuevo que se llama edadismo. Y es, digamos, lo que sienten normalmente la gente joven por las personas mayores, digamos la discriminación que sienten los mayores sobre los jóvenes, aunque también a veces es recíproco, es de viaje y de vuelta. A veces también los mayores discriminan mucho a los jóvenes diciendo que ver, que no es, en fin. Entonces, yo no sabía que tiene ese término, han sacado un término, edadismo, y de eso habla ese poema. Yo haré una pequeña introducción de por qué llegué a escribir ese poema. Resulta que en los primeros años 80, yo creo que esto ya lo he explicado antes, había en Jerez un bar que le llamaban El Arenal, que estaba, no sé si lo recordáis, estaba en la Plaza de Arenal, no sé si lo recordáis. Bueno, pues en aquel bar pues pululaba lo más florido de Jerez, toda la fauna que había en Jerez pululaban por allí. Allí mismo te podía ver, como yo he visto, a Rafael Alberti, a Lola Flores, a Camarón, vimos por allí, y como te podía ver al más gamberro de los gamberros. Era algo de allí, tomarte una cerveza y codo con codo no te obtenía a tu lado, o podías tener al gamberro de turno, como podías tener a Rafael Alberti, por ponerte los términos así tan alejados, ¿no? Entonces, en ese grupo, ahí, conocí a un grupo de rock, gente que empezaba, eran más jóvenes que yo tenía 20 y pocos años y ellos tenían pues 18 o 19 años, tendrían, no me acuerdo exactamente la que tenían. De ellos no me acuerdo, ni de sus caras, no me acuerdo de nadie, yo no me acuerdo de ellos, pero creo que tampoco hace falta recordarlo. Recuerdo la anécdota. Era un grupo de rock que se habían formado y empezó de nuevo y iban buscando un letrista, y ahí que aparezco yo. Por casualidad, pues, en fin. Entonces me dicen que por qué no escribo unas canciones, unas letras de rock que se quieren presentar a un concurso que iba a Jerez. Y yo digo, bueno, pues mira, pues está bien, una oportunidad. Y escribí 2 letras. El grupo era un grupito de cuidado, como eran los niños. Se llamaban Los Cables Pelados. Porque yo, esa anécdota la cuento porque yo les decía, bueno, en Cádiz, es verdad, en Cádiz había un grupo que se llamaba Los Cables. ¿Por qué vosotros los cables pelados? Y me decían, porque nosotros somos más peligrosos, Manuel, somos más peligrosos que ellos. Y yo, bueno, total, de peligrosos tenían poco. Veían venir sus profesores y se ponían firmes como soldados. Pero bueno, pues resulta que escribí 2 canciones, nunca se me olvidarán los títulos.
Una de las canciones era el bonobús de la ilusión. El bonobús de la ilusión era porque en aquella época surgió por primera vez aquí en Jerez el bonobús, para coger el autobús, que no había bonobús, y era el principio. Y entonces le escribí una canción que se llamaba El bonobús de la ilusión. Y también le escribí otra canción que se llamaba El rock del 600. El rock del 600 la escribí. Cuando escribí esa canción, ellos le pusieron letra de la música que ellos le pusieron luego, es la del rock de la cárcel, esa que suena pom, 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 pom. Bueno, pues yo le escribí la canción y me acuerdo del estribillo. El estribillo, una expresión, una cosa así. Decía, ven niña, una cosa te quiero enseñar. No es un Cadillac, pero te va a gustar. Es mi viejo 600. Así decía la letra. Bueno, pues resulta que fueron al concurso, fueron a concursar, eran un grupo de arreglos de la provincia, todos chavales muy jóvenes, y resulta que quedaron los últimos. Madre mía, quedaron los últimos. Es que eran malos de verdad. Entonces, desafinaban, para yo darme cuenta, pero eso no fue lo más grave, porque yo que le digo, madre mía, han quedado los últimos estos chavales, eran malos. Yo estoy cantando, ven una cosa que te voy a enseñar, y con música del rock de la cárcel, era un desastre. La guitarra iba por un lado, el cantante por otro, bueno, la batería redoblaba cuando quería, en fin. Entonces yo era el mayor de ellos, no, era el menos serio, pero era el mayor de ellos. Me acerqué a los organizadores y había allí uno de ellos que era, supongo que sería el presidente, el que fuese, todos los que estaban allí de jurado, y le digo, mira el grupo, se me olvidaba se me olvidaba una cosa, oye, el grupo este que ha tocado ahora, este último que toca, que era el último, dime, y si dime, digo, mira, ¿por qué han quedado los últimos? Digo, es que no ha habido ni un punto. Dice, mira, te voy a decir una cosa, de corazón. Dice, la ley, dice, eran malos tocando, eran muy malos desafinados, pero lo peor de todo, dice, eran las letras. Yo me quedé callado y no le dije que la letra bien, yo lo que era autor. Yo iba a ufanarme allí y decir, yo soy el autor. Voy a decir, mira, por la letra estuvo bien. Cuando me dieron que la letra era lo peor de todo, me quedé callado y no. Digo, estos chavales jóvenes no es que los entiendan. Y dice, mira que letra compuesto, el rock del 600 con música de total. Fueron un desastre. Bueno, pues yo iba a verlo de ensayar en un garaje que tenían por ir por la Plaza Filo. Había un medio garaje y ahí se metían. Y recuerdo que estando allí un día, bueno, ellos lo que hacían era, no iban a ensayar, iban allí a desafinar. Eran malos de verdad. Bueno, un día estaba la Feria del Libro y fuimos y propuse de irnos a dar un pasito por la Feria del Libro, recibimos algunos librillos, algunos libros de poemas, y yo, venga, vámonos, y me fui con el grupo. Nos fuimos juntos. Y pasamos, y había un poeta en un stand, nunca se me olvida, siempre tengo que decir más, de un hombre, tendría en aquella época 40 y tantos años, tendría, no llegaría ni a 50, ¿no, Pepe? Unos 50 por ahí tenía. Aquilino Duque, pero ellos lo veían como la prehistoria. Entonces yo vi que ese hombre estaba allí solo, no, nadie se acercaba. Y bueno, como nadie se hubiera acercado a mí, si yo me pongo ahora en la Feria del Libro, y él sí tenía motivo por que se acercase, para mí no hay motivo, pero bueno, resulta que digo, mira, vamos a verlo, venga, vámonos. Y cuando llegaron y vieron que era un hombre mayor, se echaron para atrás, no, nosotros no queremos nada, como hablaban en aquella, esos puretas, son puretas, mi hermano y una marimorena, y nos fuimos. Yo me sentí mal, yo en ese momento me fui, luego me arrepentí mucho de no haber ido yo a saludar a este hombre. Y de ahí nace un poema que se llama A un viejo poeta. Está dedicado a Aquilino Duque, que era el señor, que para mí es un maestro, es buenísimo, pero bueno, ellos no lo entendieron así y así quedó la cosa. Y dice así el poema: una de esas tardes de primavera de los 80, en Jerez, la plaza del Arenal, la feria del libro de un mayo limpio, y la dicha
Todo eso dibujado para fijarlo en nuestros poemas más sensibles y modernos. Desde el stand de una de las casetas, donde esperaba para firmar alguno de sus libros, nos veía pasar, él solo entre sus versos, mientras nosotros, jóvenes poetas inconsecuentes, pasábamos de largo, sin apenas mirarlo. Y lo peor de todo, con los años olvidamos esta tarde amarilla. Por aquel tiempo podíamos ver la luz de un poema, pero no sabíamos ver el mundo. Bueno, pues después de este poema dedicado a Quirino Duque y a los cables, que no sé por dónde andarán, viene un poema que se llama Tardes de Domingo. Las tardes de domingo, pues, para mí tienen una cierta melancolía, porque el domingo es el día más, para mí el día más aciago, más, todo como que, todo más lento, todo pesa más, y las horas son más largas. Dice así el poema: Tardes de domingo. Sus mañanas son gratas y sencillas. Leer el diario en la feliz mañana provinciana es la costumbre en las horas primeras de los domingos. Las tardes son distintas. Como una primavera lejos de la mujer que ama, o de esa noble ciudad que te mostró su lado más hermoso, es un asunto triste la indecorosa y lenta soledad de las tardes de domingo. Bien, ahora os voy a leer un poema que tengo aquí limpio para no cederme mucho, ¿sabes? Para no cederme mucho. Ahora hay un poema que se llama En el huerto. Y este poema lo escribo después del fallecimiento de mi madre y bueno, me empiezan a ocurrir cosas y decido plasmarla en el papel, en un poema. En el huerto. Vamos, yo he hecho aquí una pequeña nota, que luego la tengo aquí también, y porque me di cuenta, no tarde del todo, porque yo tuve la inmensa fortuna de poder hablar con mi madre, ya ella siendo muy mayor. No todo lo que yo hubiese querido, pero me pasaba tardes enteras con ella, ya ella muy enferma, estaba terminal. Pero yo con ella hablaba, yo me contaba cosas, en fin, y me contaba muchas cosas de su niñez, de sus cosas, ¿no? Incluso de los vecinos que había tenido cuando era una niña. Y a mí me llegó a emocionar una vecina que me dijo, dice, yo conocí a tu madre cuando yo era una muchachita. Digo, ah, sí, muy bien, y en mi pueblo. Y me emocionó mucho porque me dice, ¿tú sabes que tu madre en aquella época estaba embarazada de ti? Y quise que hablase de mi madre, porque yo a esa madre nunca la llegué a conocer, claro. Yo no había nacido. Entonces me acuerdo cómo era mi madre, con 18 años, 19 años, en fin. A mí me emocionó mucho como madre mía que es. Entonces yo hago una introducción a este poema en el huerto que dice así: de los niños que fuimos, son nuestros padres quienes mejor pueden hablarnos de ellos. Cuando ellos nos falten o su memoria se desvanezca, una parte muy importante de nosotros se irá con ellos. Y pienso que es verdad, pues ya no puedo preguntarle a mi madre que hacía muchas cosas que hacía yo cuando era pequeño, qué sentimiento tenía o qué me pasó, una anécdota de cosas que me han pasado. Eso queda ya perdido para siempre. Bueno, el poema dice así: muriendo está la tarde en silencio, ya nunca más tus manos cuidarán las rosas de este huerto, ni tus pies recorrerán el sendero que tantas veces anduvimos juntos, ni tus oídos podrán escuchar el canto del jilguero posado en una rama. Teniendo la bondad como faro en tu vida, hoy, ya tan leve tú, jardinera predilecta de las flores que mimabas, te has ido ocultando de los recuerdos. Siempre me lo decías, madre, olvidar las cosas es igual que perderlas. Bien,
Pues después de ese poemita, de Miraré mi chuletita, que es un poema que se llama El correr de las aguas bajo los puentes. Este poema para mí también es muy especial porque habla de una época de mi vida. Yo tenía unos 12 o 13 años, de la época casi un recuerdo inmejorable de este día. Entonces lo que hice fue anotarlo aquí, conforme me venía ciertas cosas, anoté aquí y de aquí me surgió el poema. Esto está por aquí, a ver si lo tengo, y lo explico aproximadamente. Mira, en la línea hay una avenida que atraviesa prácticamente toda la línea, o toda la parte importante de la línea. Ahora ya, hoy en día hay más barrios alrededor, pero antes la línea era, un gran parte era dos calles paralelas, muy inmensas, y en ellas circulaba todo, estaba alrededor de esas dos calles. Pues había una de ellas que me llevaba directamente al instituto, donde yo estudiaba, donde yo empezaba a estudiar. Y más o menos la historia es así. Hay en la línea una avenida que atraviesa de manera lineal gran parte de la línea. Esta avenida termina a su vez en una calle, donde están situados dos institutos, el Virgen de la Esperanza, mi instituto, donde solo habíamos chicos, y el Instituto Menéndez Tolosa, que era mixto. Como yo vivía a mitad de esa avenida, que era una calle que hacía de bypass o puente, todas las mañanas los primeros 70 la tomaba camino del colegio. En aquella avenida, ahora viene lo interesante, y de las calles adyacentes se incorporaba como afluente de un gran río, y veníamos a coincidir muchos de los que íbamos a estudiar a estos dos institutos citados. Era una calle muy larga y se iba montando por la calle y se iba incorporando otros alumnos venían, se cruzaban por la calle y seguíamos todo el camino. Aquello era una fiesta, aquello era una fiesta. Aquellas caminatas representaron para muchos de nosotros la verdadera libertad. Con 12 o 13 años, recién liberados de nuestros padres, solíamos coincidir con nuestros compañeros de clase. Y lo que era más interesante, con las alumnas del centro vecino, que tanto nos gustaban. Con 12 años, o 13 años, empezábamos a vivir ya lejos de nuestros padres y vernos con niñas, muchachitas de nuestra edad, pues eso era una fiesta todos los días. Más que en nuestra clase, en nuestra escuela no había niños, no había más que niños. Bueno, íbamos, aquí le di un poquito de literatura a la cosa, y de morados de frío, íbamos entre abrigos y bufandas en aquellos largos inviernos de la adolescencia, pero felices con la compañía. Es verdad, yo recuerdo que, no sé si vosotros recordaréis, parece que nuestra infancia era como más fría, ¿no? O por lo menos la mía lo era. Recuerdo que los inviernos eran muy largos, hacía mucho más frío, era todo un poquito más... Me acuerdo que íbamos cuando íbamos al colegio con los abrigos, las bufandas, en fin. A medio de la avenida había una panadería donde se hacía pan de leña, entonces la leña estaba allí puesta incluso fuera de la panadería, y recogía la leña y se englobaba. Bueno, pues ese olor era un olor inconfundible. Cuando pasaba por ahí, sobre todo en invierno, pues el frío, cuando pasaba por ahí, ese olor era un olor inconfundible a la leña de la panadería. Y bueno, y muchos de nosotros, luego yo lo he comentado con algunos compañeros de aquella época, porque todavía me llevo bien con ellos. Hay algunos que los conozco pues desde hace ya casi 60 años, otros los conozco de que empezamos aquí con 12 o 13 años, y aún nos reunimos en verano, nos vemos, total. Y es verdad, muchos de nosotros recuerdan ese olor a madera con la que olían esas panaderías. Y de alguna manera, digo yo, que da para nosotros, cada vez que vuelo ese olor a pan, me recuerda a esos amigos, esas calles, esas niñas, cuando la veíamos por primera vez, y para mí fue todo muy, muy bonito y muy emotivo. Entonces de ahí surge este poema, que se llama El correr de las aguas. Y dice así: una desesperanza y el amor dieron forma a mi vida. Crecimos
con la señal alegre de la dicha en los labios y el sol de los veranos. El amor fue entonces ese deseo que tenían los nuevos nombres que releíamos en los poemas de Rubén Darío, Alberti y Juan Ramón. Viajero de sonrisas bajo la bufanda, íbamos por la ciudad perdidos, descubriendo el invierno de sus calles y aceras, y en tus ojos, llegados para hacernos caer en la tentación, o eso creíamos, vimos correr el agua bajo el cielo y los puentes. Lo aprendimos de un verso del bueno de Machado, grabando nuestros nombres en la piel de los árboles, sentiríamos el latir romántico del corazón en nuestra juventud. Veloz pasó esa edad, dejándonos sin luz. Nosotros, sin saberlo, perdimos los veranos dulces de la memoria. Su muerte nos pesó. Fuimos, sin comprenderlo, la última colonia de la tristeza. Juventud, que engañosa nos otorgaste tanta y feliz dicha. Di, ¿por qué desde entonces el nombre del amor y el de otras tantas cosas fue entre nosotros el de soledad? Bueno, pues después de este poema, tengo aquí, vamos a ver por el siguiente. Es un poema, el poema se llama Una sencilla felicidad. Aquí voy a ser más breve, porque no quiero alargarme mucho. Este poema también surge, es una anécdota que me ocurrió también en ese mismo bar que iba, me encontraba con la gente. Pues también había un poeta que era de trabajar en el ayuntamiento, y él se vanagloriaba en aquella época, cuando yo lo conocí. Hoy luego por la calle, no sé quién es, me pasa igual que vosotros, se me ha perdido el rostro. Él se vanagloriaba de que jamás había leído un poema de otro poeta, y yo le preguntaba por qué, y él me decía, para no recibir influencia de nadie. Me decía, yo no quiero influencia de nadie, yo mis poemas, además mis poemas todos tienen que rimar. Era un personaje que es una novia, y la novia pues lo abandonó, se fue a estudiar a Sevilla y lo dejó. Y casi a él, pues le fue a buscar a Sevilla. Era cuando empezaba todo esto de la movida, en los 80, pues iba allí a Sevilla, a veces la encontraba por los bares, o por un lado, lo buscaba por otro. Total, que no daba nada con ella, no lograba nada con ella. Y ya cuando vino a Jerez, pues un día lo vimos y le dijimos, hemos visto a tu novia por otro sitio. Salió corriendo a buscarla, y la novia que iba con 2 o 3 amigos no le hizo ni caso. Le dijo que se fuera, que no querían saber nada de él. Y ahí, cuando yo me lo encontré otra vez, pues me contó la historia de lo que había pasado, que ella la había echado de su lado. De ahí me surge a mí la idea y escribo un poema que se llama Una sencilla felicidad. Lleva 2 citas, una de José Gutiérrez y otra de Vicente Núñez, uno de mis maestros. La de José Gutiérrez dice así: para que lo pisaras, dejé mi corazón temblando en el asfalto oscuro de tu calle. Y el de Vicente Núñez era un poema muy bonito que se llama La limosna, y dice así: yo no sé qué limosna pedir. Bueno, y os paso a contar el poema, a leer el poema. Por tratar de encontrarte, te busqué en el gris laberinto de la memoria amarga, en el uso amoroso de las muchas ciudades visitadas, en sus sueños y vidas por contar. Por intentar buscar, por encontrar tus huellas, pregunté en los lugares más remotos y extraños. Ya en Jerez, camino de la tertulia, con Mateo, Morillo y con Tamayo, con Carmen, Bejarano y con Sevilla, un poeta piadoso me juró que te había visto muy tabernaria, ligera de cascos y pandillera, perdida entre los brazos de algún pirata de la noche alegre. Y después de buscarte, con el alma en las más absolutas e indignantes de todas las pobrezas, supe por fin que estabas en tu casa. Pisando las cenizas de mi destino, pretendiendo una vida donde poder amarte con una sencilla felicidad,
Fui moribundo y en silencio hasta allí, donde un amante tuyo, confundiéndome para mi dolor con un gris vendedor de enciclopedia, me echó de tu casa y de tu vida para siempre. Nunca pasión alguna llevo a nadie a escribir estos versos equivocados, que no riman, a este morir tembloroso del corazón en el asfalto oscuro. Bueno, pues ya he leído este poema que me surge también del poeta del ayuntamiento. Voy a leeros los dos poemas inéditos que tengo, que es lo que he escrito hasta ahora, y ya con esto acabamos. Al principio de los 80, cuando yo me fui de mi casa, como todos nos vamos cuando nos casamos o simplemente nos vamos a trabajar afuera, pues yo monté a mi familia, mi mujer, y mi madre me dio las cosas que eran mías. Me dio mis libros, mis discos, mis tebeos, que tenía muchos tebeos y aún los tengo. Todo lo que yo tenía de mi propiedad, pues me lo dio mi madre, todos los objetos de mi infancia. Y entre ellos había una pequeña libreta muy vieja, que tenía 2 o 3 hojas nada más, no tenía más. Cuando yo le dije a mi madre que para qué quería yo aquello, ella me contestó con una sonrisa y me dijo: niño, en esta libreta están escritos los nombres que pensaba para ti durante mi embarazo. Yo me quedé en aquel momento, no le di mucha importancia, porque en aquel tiempo con 20 y pocos años uno le da muy poca importancia a lo que dicen los padres. Yo que la libreta, la sé, bueno, vale, cuando escuché a mi madre, pues dejé la libreta con mis cosas y ahí se quedó. Luego cuando llegué aquí a Jerez, ya me instalé, pues arreglé la biblioteca y no sé dónde la puse, este quedó olvidado. Y no sé mucho, hace pocos días, mientras ordenaba la biblioteca, la encontré. Y la vi que era una libretita pequeñita, humilde, muy gastada, con 2 o 3 hojas nada más. Yo ya ni me acordaba. Entonces, cuando la abrí, la miré y la vi, me embargó la emoción. Era algo para mí muy emocionante ver la letra de mi madre, que había escrito cuando yo no había nacido, pensando en mis posibles nombres. Y de ahí viene el poema. Se llama Mis posibles nombres. Encontré en el cajón de un mueble antiguo una libreta vieja y descolorida. En una de sus hojas habían varios nombres escritos: José Ramón, Francisco, Alberto. Junto a la fecha de mi nacimiento, mi nombre rodeado por un círculo, escrito con esa caligrafía que tienen todas las madres ausentes. Bueno, ya para terminar, leeré este poema, que es el último que tengo hecho, que se llama El tiempo irrepetible. Este poema está dedicado a un compañero y amigo que se me fue a primero de año, el día 30 o 31, creo que fue de diciembre. Y para mí, pues, lo sentí mucho, joven como era. Bueno, el poema se llama El tiempo irrepetible, y entre paréntesis tiene un subtítulo que es Foto a contraluz. Y habla un poco de lo que es el contraluz. Dice: un contraluz se produce cuando hacemos una fotografía y la fuente de luz está frente a la cámara. En consecuencia, si el sujeto también se encuentra justo delante de la luz, aparece oscuro. Y el poema dice así: van pasando los días con su carga de azar imprevisible por cada vida. Tú y yo felices en el papel sepia de una fotografía contra luz. El alma que poseen todas las cosas que morirán un día, los afectos, tu mirada o el tiempo. El tiempo irrepetible que va midiendo los relojes, bien sean de sol, de agua o de cuco, que también morirá. ¿Cómo decirte que ese tiempo, después de que nosotros hayamos pasado, seguirá siendo tiempo eternizado en el misterio? Si los momentos de felicidad,
los elige el destino, vivamos por las cosas que aún la vida no nos ha arrebatado. Gracias.